Escena, sí, es mi esposo. Pero eso no significa que tenga derecho a controlarme. No tiene derecho a preguntarme, ¿a dónde vas? Ni ¿de dónde vienes? Soy una persona independiente. ¿Pedirle permiso para salir de casa? ¿Yo pedirle permiso a él? ¿Acaso soy menor de edad para pedirle permiso como si fuera mi tutor? Ser mi esposo no significa haberme comprado. No soy una esclava suya. En la oficina del jefe, el jefe, ¿por qué llegaste tarde? La mujer, discúlpeme jefe, tuve un inconveniente. El jefe, no vuelvas a llegar tarde. El trabajo se retrasa por tu ausencia. La mujer, a su orden, jefe. El jefe, mañana estarás en tu oficina a las 8 de la mañana, en punto. La mujer, a su orden, jefe. En su oficina, la mujer, la actitud del jefe fue ofensiva. Pero tal vez tenga razón. Su nerviosismo está justificado, es por el bien del trabajo. Y aunque me moleste, debo aguantar. Es mi trabajo, la fuente de mi éxito e independencia. No quiero depender de nadie. No quiero depender de nadie. ¿Qué le hizo a esa mujer negar la intendencia del esposo? Y rechazar su interferencia. Y en cambio, ¿comprende la intervención del jefe y respeta sus órdenes? ¿Por qué acepta, sin problema, que el jefe le pregunte? ¿Qué hiciste durante el horario laboral? Y se pone de pie frente a él, con toda cortesía y le pide permiso. ¿Me permite salir del trabajo y regresar a tal hora? Al mismo tiempo, ¿por qué considera ofensivo pedirle permiso a su esposo? Eso sin mencionar las instituciones y los jefes que imponen a las funcionarias. ¿Cómo deben vestirse y cómo no? ¿Por qué ella comprende el interés del trabajo? ¿Y soporta el nerviosismo del jefe? Especialmente si no tiene otra oportunidad de trabajo disponible. Mientras si su esposo se enoja, ella se ofende, y le desafía. Y exige la separación y luego publica en su cuenta: celebrando mi divorcio. O sea, ¿qué está celebrando por haberse divorciado? ¿Por qué rechaza el poder de un solo hombre, su esposo o padre? Para aceptar el poder de varios hombres ajenos a ella. Sean pocos o muchos, según la estructura administrativa. Se reemplazan y se cambian. De modo que no se garantiza estar bajo el poder ¿de un deshonesto o uno de moral corrupta? En conclusión, ¿qué le hizo sustituir lo bueno por lo inferior? Entonces, ¿qué significa la intendencia del hombre, Kibama? Sería que nosotros, los hombres, malinterpretamos el concepto de la intendencia, y por lo tanto, nuestras esposas niegan a veces lo que ya es negado por la Sherida. Pues, ¿por qué existe la intendencia, en principio? ¿Por qué no son participativas todas las decisiones de la familia? Y que la opinión de la mujer tenga el mismo peso que la del hombre. ¿No es lo normal que haya igualdad absoluta entre el hombre y la mujer? ¿Es la intendencia del hombre, simplemente, por su masculinidad biológica? ¿Por tener el cromosoma Y? Mientras que la hembra tiene cromosoma X. Bueno, ¿qué pasa si el esposo deja de cuidar a su esposa? ¿Y mantenerla económicamente? ¿Sigue teniendo derecho a la intendencia? ¿Y si la esposa es quien mantiene económicamente la casa y al esposo? ¿No tendría ella, en este caso, el derecho de la intendencia? ¿Y si la esposa es una doctora? Mientras que el esposo no tiene educación. ¿Por qué tendría él, el derecho de la intendencia en este caso? ¿Abriría la intendencia del hombre la puerta para el machismo? ¿Cuál es la historia de la hermana que fue al país de las flores, Holanda? ¿Lo que vio allí y el mensaje que nos envió? Todas estas preguntas, queridos, las responderemos en el episodio de hoy, que es uno de los más importantes, así que síganos. Porque la mujer sustituye lo bueno por lo inferior, rechazando el poder y la autoridad de su esposo, y aceptando la autoridad del jefe, y a veces la de un grupo de hombres ajenos a ella. Es cuestión de una balanza: por un lado está la autoridad legítima del hombre, y por el otro, el poder del sistema materialista. La autoridad del sistema materialista sobre la mujer fue adornada. En cambio, la autoridad del hombre fue distorsionada por parte de nuestros enemigos y por las malas actitudes de muchos musulmanes.
Y la balanza que esta mujer usa para medir las cosas es una balanza desequilibrada, configurada según el valor de la igualdad, no el de la justicia. Y el resultado fue que la autoridad materialista es la que ganó. Y la autoridad legítima del hombre fue eclipsada. En tiempos de santificar el materialismo, el jefe es su fuente de ingreso y asistente en el proceso del empoderamiento económico, del que hablamos, y con el cual Rambo y Paricato le engañaron. Ya que la autoridad del jefe es parte del sistema materialista, que hace que la mujer logre la independencia del ser deificado, el que diviniza sus pasiones, como hemos explicado en el episodio. La mujer deificada. Mientras que la intendencia del hombre es un mandato de Haya. Así que, la mujer deificada despreció esa intendencia. Esta mujer subestima la intendencia del hombre, ya que subestima la institución de la familia, al tiempo que glorifica las instituciones que logran la producción material. Ella subestima los valores y conceptos de la fe y la vida última, por las que la familia se construyó, a cambio de su gran aprecio a los valores del materialismo. Y no olvidemos la tiranía del materialismo, no solo sobre la mujer, sino sobre la sociedad en total y sobre el hombre también. De modo que muchos hombres valoran a la mujer dependiendo de cuánto dinero gana. Y esto se reflejó en su forma de verse a sí misma. Y así, el concepto de la intendencia y tutela del hombre sobre ella fue distorsionado en sus ojos. Sea padre, hermano o esposo. A veces por aplicarlo mal. Y otras por la distorsión de estos conceptos por parte de los enemigos de la religión. Por lo que muchas mujeres volvieron a tener un conjunto de estereotipos, emociones e ideas subconscientes reformuladas. Ella juzga, inconscientemente, las aleyas del Corán y los hadices acorde a este sistema, partiéndose del complejo de la injusticia. Puede ser que sí, había sufrido injusticia, pero su sentimiento de injusticia se extendió para incluir todo el género masculino. Es más, siente la injusticia por parte de Haya, glorificado sea. Por ejemplo, si escucha la siguiente aleya. Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Haya ha dado a unos sobre otros. Y en virtud de lo que, en ellas, gastan de su dinero, Corán 4 y 34. La interpreta del modo siguiente. Los hombres tienen el derecho de ser autoritarios sobre ti y de controlarte. Porque son mejores que tú y te mantienen económicamente. Y pueden comprar tu libertad y dignidad con su dinero. Y te hacen el favor de mantenerte. Bajo el lema de, la intendencia y la tutela. Lo mismo pasa con las personas con esquizofrenia. Lo que se llama paranoia. Sospechar de que se conspira en su contra. Oye una voz interior que interpreta todo. Lo que se le dice en la teoría de la conspiración. Pero lo que significa la aleya en realidad. Para quien entiende la orden de su Señor y cree en su sabiduría y justicia. Los hombres están al cargo de las mujeres, Corán 4 y 34. Es decir, encargados de los asuntos de las mujeres y se ocupan de ellas. Es un mandato de Haya dirigido a los hombres para que se encarguen de cuidar a las mujeres, protegerlas, mantenerlas. Y satisfacer sus necesidades, sin exponerlas a ninguna humillación. Ni dejarlas como presas para los lobos. Como vimos en el capítulo de La liberación de la mujer occidental. La intendencia es una obligación del hombre hacia la mujer. Sea su esposa, hermana, hija u otras. Según el orden de su linaje legal con ella. Esta función no es un derecho del hombre que pueda renunciar, sino un deber obligatorio cuyo incumplimiento se considera un pecado. En el sistema islámico, la mujer nunca se abandona. Siempre hay un hombre para mantenerla. Y no la deja en necesidad de trabajar para ganarse la vida. Salvo si ella lo desea. Si no tiene a ese hombre, el Estado es el responsable de satisfacer sus necesidades. Pues el gobernante es el guardián de quienes no tengan guardián. La intendencia es su derecho sobre el hombre. La intendencia significa que el hombre debe defenderle a Ude. Y a su honor, aunque eso le cueste la vida. Y luchar por su dignidad si se afecta por lo más mínimo. No como ocurre en el mundo occidental cínico. Donde los Rambos y los Paricatos incitan a las mujeres
a rechazar esta intendencia. Bajo el lema de el empoderamiento económico. Muchas cayeron en la trampa. Tomaron prestado de los paricatos. Y al final no pudieron pagar la deuda. Luego viene el Estado. El Estado que, según el sistema islámico, debe mantener a la mujer si necesita. Estos estados vinieron a encarcelar o humillar a las mujeres, después de incitarlas a rechazar la intendencia legítima. La mujer sustituyó lo bueno por lo inferior, reemplazando la autoridad de su familia por la cárcel del paricato. Los hombres están al cargo de las mujeres, Corán 4 y 34. Estos hombres encargados deben liderar a la familia. Y es una responsabilidad antes de ser un derecho. Por esta responsabilidad, las mujeres los obedecen, en sus derechos sobre ellas. Como por ejemplo, la mujer no sale de su casa sin el permiso de su esposo. En virtud de la preferencia que haya dado a unos sobre otros, Corán 4 y 34. El Todopoderoso no dijo, en virtud de ser mejores que ellas. Tampoco dijo, en virtud de preferir los hombres sobre las mujeres. Más bien, en virtud de la preferencia que haya dado a unos sobre otros, Corán 4 y 34. Dio la preferencia a los hombres respecto a ciertos mandatos y funciones. Y dio la preferencia a las mujeres respecto a ciertos mandatos y funciones. Esta preferencia tiene una sabia consideración. La mujer goza de un aspecto sentimental, y de unas capacidades físicas y mentales que la hacen calificada para criar a los hijos y ser el abrazo cálido y tranquilo para su esposo, como es él para ella. Esta preferencia considera las capacidades físicas, mentales y psicológicas de la naturaleza del hombre que le hacen más capaz de ganarse la vida y para la buena toma de decisiones. Y en virtud de lo que, en ellas, gastan de sus riquezas, Corán 4 y 34. Este es el segundo pilar. Para que el hombre tenga el derecho y la responsabilidad de liderar a la familia. El hombre que mantiene a su familia, se cansa, protege y cuida. Es quien toma las decisiones al final, asume sus responsabilidades. Y paga por sus consecuencias. Bueno, ¿y si el hombre no mantiene a su familia? ¿Si no cumple con sus deberes? Su autoridad se anulará. Dejó sus deberes pues sus derechos se anulan a su vez, como vamos a detallar. La intendencia del hombre tiene dos condiciones. 1. La virilidad y lo que conlleva de privilegios que lo hacen calificado para la intendencia. 2. La manutención, que significa hacer lo correspondiente a esta virilidad y privilegios. Esto es muy importante que lo sepan tanto hombres como mujeres. La intendencia no se le otorga a Ude por ser de sexo masculino. Ni por tener cromosoma Y. Mientras la hembra tiene cromosoma X. Ni por tener testosterona. Mientras ella tiene estrógeno. Como hacen algunos decepcionados y negligentes abandonan sus deberes. Luego reclaman su autoridad y tutela sobre la mujer. La intendencia está ligada al cumplimiento de sus deberes. Después de haber hablado sobre el embellecimiento del poder materialista y la distorsión de la intendencia legítima del hombre, veremos ahora el fallo de la balanza que contrapesa entre ambos. La mujer que rechaza la intendencia porque no iguala entre el hombre y la mujer. O cuando dice, ¿por qué no se le permite a la mujer también pegarle al esposo para disciplinarlo? ¿O por qué no está permitido en el Islam que la mujer se case con 4 hombres? Fíjese que la referencia en que se basa en eso es considerar la igualdad como el criterio de la justicia absoluta. Se refiere a este principio como si fuera un postulado indiscutible. Luego evalúa las leyes del Islam según este criterio. Y no se le ocurre preguntar si su propio criterio es correcto. El valor supremo del Islam, al cual todo se subordina, es la obediencia a Allah, glorificado sea el que hizo que su religión se basa en la verdad y la justicia. Y no necesariamente en la igualdad. La igualdad a veces es justa y a veces no. Ninguna persona sensata niega que hay diferencia entre el hombre y la mujer. Sea a nivel físico, psicológico, emocional o en las habilidades y talentos. Y por lo tanto, a cada uno le convienen ciertos derechos y deberes. Este es un asunto lógico y obvio. El intento de asignar a la mujer los deberes del hombre y otorgarle sus derechos causará una repulsión contra la naturaleza femenina. La mujer occidental sufrió injusticia por parte del hombre,
Y no era disponible para ella referirse a alguna revelación divina que aclarara los derechos y deberes de manera justa. Entonces, eligió la igualdad. Y terminó. Sin lograr ni derecho, ni justicia, ni libertad ni igualdad. Como explicamos en el episodio, la liberación de la mujer. La mujer occidental pasó de una injusticia a otra. La igualdad entre el hombre y la mujer es injusta para la mujer. En el Islam y su revelación preservada, Aya diferenció ambos sexos en cuanto a la formación física, psicológica y emocional. Legisló, glorificado sea, para cada uno las sentencias convenientes. Sobre la base de la verdad y la justicia. No habría tener conocimiento aquel que ha creado. Y es el sutil, al que nada se le oculta, Corán 67, 14. El Islam no iguala entre la piedad que deben ejercer los hijos hacia los padres, sino dio la preferencia a la piedad hacia la madre. Eso es la verdad y la justicia. El Islam no igualó cuando obligó al hombre a mantener completamente a la casa, la esposa y los hijos, mientras no impuso a la mujer ningún gasto. Incluso si es rica y mucho más rica que su esposo, no está obligada a gastar en la casa. El Islam no igualó cuando encargó al hombre de la yihad para proteger a la mujer, mientras no obliga a la mujer a proteger al hombre. El Islam no iguala cuando permite a la mujer el uso del oro y la seda en el vestirse, mientras los prohíbe para el hombre. El Islam no iguala cuando otorga a la madre, y no al padre, la custodia de los hijos en el caso de divorcio. El Islam en todos esos casos crea la justicia a través de la desigualdad de género. Adorar a Aya, Todopoderoso, significa invocar de Aya los criterios, mientras la deificación del ser humano lleva, al final, a la pérdida del derecho, la justicia, la libertad y la igualdad. Especialmente en lo relacionado con la mujer, como hemos mostrado. La creyente se somete, con amor, dignidad y glorificación, al mandato de su Señor, quien dice: no ansiéis aquello con lo que haya favorecido a unos sobre otros. Los hombres tendrán una parte de lo que se hayan ganado. Y las mujeres tendrán una parte de lo que se hayan ganado. Pedidle a Aya su favor. Realmente Aya es conocedor de todas las cosas, Corán 4 y 32. No desee cosas que Aya otorga al hombre. Tampoco él debe desear cosas otorgadas a la mujer. Confíen todos en la justicia y la sabiduría de Aya. Sin embargo, entre las cosas que Aya le dio, busque su ayuda y pídale de su generosidad. Y Ude verá cómo serán los dones que va a recibir después. El Señor creó al hombre y la mujer, y manda lo que garantiza la justicia para ambos. Aya, el Altísimo, dice: las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Aya. Y en ausencia de su marido se mantienen fieles, tal como Aya manda, Corán 4 y 34. Entre sus significados, oh mujer, preserve los derechos del hombre. A cambio de lo que Aya preservó de sus derechos sobre el hombre. La que tiene la balanza desequilibrada, considera la intendencia como un control. Injusticia y humillación hacia ella. Y si ponemos las cosas en su lugar, va a saber que la autoridad del hombre es cuidado, protección, tranquilidad y comodidad. Y armonía con la naturaleza y el instinto de la mujer. Y un derecho otorgado a ella de parte de su Señor. Si usted comprende esta regla, y la balanza que usa se equilibra, recurra a la Sherida y observe. ¿Ve alguna imperfección? ¿Ve algún fallo o deficiencia? No, por Aya, no encontrará ningún fallo. Quien creó todo con perfección, legisló su Sherida de igual perfección. Ahora respondemos a muchas preguntas que escuchamos sobre el tema. Para ver que la Sherida es realmente la ley de la verdad, la justicia y la virtud. Pregunta 1. ¿Qué pasa si la pareja está en desacuerdo? Y cada uno comenzó a decirle al otro: ¿cumple primero con tus deberes hacia mí para que te dé tus derechos? Decimos, en principio el matrimonio se construye sobre el afecto, la misericordia y la afinidad, donde cada uno cumple con sus deberes y aún más, con amor y resignación. No es una institución comercial donde cada uno rinde cuentas al otro, como si fueran socios peleando por la distribución de las ganancias. En el caso de un desacuerdo, recurren al juez del amor y la misericordia que Aya puso entre ellos.
Y puso entre vosotros amor y misericordia. Corán 30, 21. Cuando palabras como, mi derecho, y tu deber, se usan con frecuencia, es un índice de que la institución del matrimonio ya dejó de cumplir el objetivo por el cual fue creada. Todas las sociedades pueden basarse en la justicia, excepto el matrimonio que se establece con la bondad. Pregunta 2. Bueno, bonitas palabras, pero si cada uno insiste en su opinión. Y entramos en un círculo vicioso. Cumple tú con tus deberes. No, cumple tú primero. ¿A quién exigiremos más? ¿Quién es el más obligado a comprender y perdonar? Respondemos, el más obligado es el hombre. Haya, exaltado sea, dijo en Sura de la vaca. Ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos. Y los hombres tienen un grado superior de responsabilidad. Corán 2, 228. Escucha las hermosas palabras del imam Ibn Jarir al-Tabari, padre de los ulemas del tafsir, exégesis. Después de citar varias opiniones sobre la exégesis de esta aleya, al-Tabari, que Allah lo tenga en su misericordia, dijo: la opinión más acertada respecto a la interpretación de la aleya es, lo que dijo Inabas, que ese grado que Allah menciona en este contexto es que el hombre debe perdonar a su esposa el incumplimiento de algunos de sus deberes, y cumplir todos sus deberes hacia ella. Al-Tabari dijo: este es el significado que Inabas quiso decir cuando dijo: no me gustaría aprovecharme de todos mis derechos sobre ella. Porque Allah, exaltado sea, dice: y los hombres tienen un grado sobre ellas. Corán 2, 228. Un grado significa rango y estatus. Es decir, oh, hombre, perdona, aguanta y disculpa a su esposa si no cumple todos sus deberes hacia usted. Tolera sus errores y cumpla sus deberes. Y no le diga, haz lo que debes hacer para que yo cumpla mis obligaciones. Más bien, gane este grado ante Allah a través de perdonar, aguantar y cumplir lo que debe. Luego al-Tabari dijo: estas palabras de Allah al exaltado sea, aunque parezcan ser informativas, significan que es recomendable que el hombre haga favores a la mujer para tener un grado de favor sobre ella. Es decir, la aleya no informa que hombre tiene un grado sobre la mujer solo por ser un hombre, ni por tener el cromosoma, y mientras ella tiene el cromosoma X, sino que conseguirá ese grado si se caracteriza por esta moral del perdón y la comprensión. Oh, seres humanos, los he creado a partir de un hombre y de una mujer, y los congregué en pueblos y tribus para que se reconozcan los unos a los otros. El mejor de ustedes ante Allah es el de más piedad. Allah todo lo sabe y está bien informado de lo que hacen. Corán 49, 13. Al-Razi tiene hermosas palabras, similares a las de al-Tabari en la exégesis de los hombres tienen un grado sobre ellas. Imagínese lo que hacen algunos esposos cuando no cumplen sus deberes. Y, además, exigen a las mujeres a cumplir con los suyos bajo este lema: yo tengo la intendencia y tengo un grado sobre ti. Invierte en el concepto de la aleya. El hombre que tiene este grado y se esfuerza en alcanzar su mérito es quien tiene el derecho de ser obedecido en dirigir la institución familiar y matrimonial, con ese mismo grado también. Y es quien asumirá las responsabilidades y las consecuencias de sus decisiones. No importa lo difícil que sean, con este grado también. Pregunta 3. Bueno, ¿y por qué existe la intendencia en principio? ¿Por qué no se comparten todas las decisiones familiares? ¿Y la opinión de la mujer tiene el mismo peso que la del hombre? ¿Quiere usted decir consultar, o sea, su esposo consulta con lo que influye en la vida de ambos y luego él decide? No, compartiendo. Bueno, como compartiendo y son una pareja, o sea un número par. Y al final, hay que decidir. En todas las empresas, las instituciones, las escuelas y las universidades, debe haber una cabeza, un líder. Si el número de los miembros en el consejo de administración de cualquier institución es par, se le agrega necesariamente a una persona, para que el número sea impar. Porque al final, debe haber alguien que pondere
Es algo que muchas mujeres entienden perfectamente. Pero no lo entienden cuando se trata de la familia. Sino, rechazan que el esposo tenga la decisión final, insistiendo en que el hombre y la mujer son iguales en derecho de manejar la familia. Y que todas las decisiones deben ser tomadas después de discutirlas juntos. Que es una proposición imposible. Para ello debe haber un consenso en cada decisión. Porque si no, el esposo sería un mandón, machista y abusa de su autoridad. Desde su punto de vista. Y así, la familia se derrumba o la vida se vuelve amarga para todos. Por los motivos más tontos, y surgen debates por todo. ¿Cuántas parejas se separaron y se divorciaron justo antes de la boda? Por disputas de este tipo. Esto, otra vez, es causado por su subestimación de la institución familiar. A cambio de su veneración de las instituciones que realizan la producción material. Ella subestima a la familia porque no entiende. Al igual que muchos hombres también el concepto de la familia en el Islam. Se casan solamente para satisfacer el instinto sexual hacia el otro sexo. Y los instintos maternal y paternal. Y como un adorno social, me casé porque la gente se casa. Mientras en el Islam, la familia es la piedra angular para establecer la religión de Allah. Habitar la tierra y hacer fuerte la nación musulmana ante sus enemigos. Es más importante que todas las otras instituciones. Le decimos a la esposa, converse y exprese su opinión. En el Hadís de Al-Bukhari y Muslim, las esposas del profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, discutían con él. Es decir, conversaban con él y le contradicen la opinión en algunos asuntos mundanos. Pero al final, la mujer obedece a su esposo en las decisiones que toma. Aunque no esté de acuerdo con su opinión, siempre y cuando no sea un pecado. Pregunta 4. Pero hay hombres que abusan del concepto de la intendencia o la tutela sobre la mujer. ¿Es cierto? Pues respondemos, como dijimos en el capítulo, el Islam y golpear a las mujeres. Esta mala aplicación es un fallo del infractor. No para el concepto de la intendencia en sí, ni para la Sharia que lo impone. La Sharia le prohíbe al esposo abusar de su autoridad. Y, además, se le puede privar de su intendencia o su tutela. Por el poder judicial islámico correcto y el poder de la Sharia a la vez. Por falta de competencia. La intendencia sigue siendo un principio basado en la justicia. Reiterando que, lo esencial para una familia es la intimidad. No recurrir a los tribunales antes de agotar todas las soluciones previas posibles. La intendencia y la tutela son un vehículo por el que las familias se manejan. Si el chofer de un vehículo en el que Ude se encuentra no maneja bien y causa un accidente que le causó daño, no va a reprochar el concepto de usar el transporte, sino dirá: este es un chofer abusivo. Pregunta 5. ¿Usted podría decir: yo también gasto en casa, tengo derecho a la intendencia? Entonces le respondemos que, al gastar en casa, está renunciando a un derecho suyo. Esta es una renuncia y caridad por su parte, pero no le transmite la intendencia. La intendencia de los hombres que gastan, es una cuestión indiscutible. Si la mujer gasta algo por concesión o caridad de su parte, será recompensada. Pero esto es una cosa y el derecho de la intendencia es otra. No ansiéis aquello con lo que haya favorecido a unos sobre otros. Corán 4 y 32. Pregunta 6. Podría decir: no estoy gastando por caridad, sino porque mi esposo no gasta lo suficiente. Entonces respondemos que, la intendencia está ligada en el Corán a dos causas. En virtud de la preferencia que haya dado a unos sobre otros. Y en virtud de lo que, en ellas, gastan de sus riquezas. Corán 4 y 34. Si el esposo no gasta en casa aunque tenga suficientes recursos, incumple así la obligación de la intendencia, a su vez, pierde la causa de tenerla. Y su intendencia dependerá del consentimiento y aceptación de la mujer. ¿En serio? Pensamos que comete un pecado, pero permanece disfrutando de la intendencia. No, y hay un consenso entre todos los ulemas al respecto. Bueno, ¿qué hace la mujer en este caso? Ella tiene varias opciones. Puede tomar de su dinero, sin su permiso. Lo suficiente para ella y para sus hijos, sin abusar. O, recurrir al poder judicial islámico. Para que le imponga al esposo pagar una manutención.
Puede gastar ella y ese dinero se lo debe el esposo. Tiene el derecho de tomar un préstamo, con la orden del juez. Y se queda como una deuda a nombre del esposo. Ella puede seguir siendo su esposa, sin permitirle acostarse con ella. Incluso, puede mudarse a la casa de su familia. Así, la intendencia sobre ella será asignada a su padre o su hermano, por ejemplo. Es decir, pasa de una intendencia a otra. Teniendo siempre a se responsabilice por ella. Y tiene el derecho de pedir el divorcio. Ya, ¿qué pasa? ¿Ya lo convertimos en una lección de jurisprudencia? No, pero todo esto es para hacer hincapié en un concepto muy importante. Si el hombre abandona las responsabilidades de su intendencia, se arriesga a perder sus derechos. La intendencia no se le asigna solamente por su masculinidad. Ni se deja a la mujer a su merced, diciéndola: aguanta su injusticia en esta vida y serás recompensada en la otra vida. El Islam le hace justicia en esta vida y en la otra. Imagínese a los esposos que fuman y priorizan gastar en fumar. Y no en mantener a su esposa e hijos. La intendencia es para proteger a la esposa y evitar lo que la perjudica. Imagínese cuando el mismo esposo es quien le perjudica fumando en casa, exponiéndola a muchas enfermedades. La situación llega a que cuando alguien quiere ofrecer ayuda a una familia pobre, la esposa le dice teniendo razón: por favor, no le entregues el dinero a mi esposo. Lo gastará en fumar y nos dejará en necesidad a mí y a mis hijos. Allah Todopoderoso dice: no cedéis a los incapaces el dinero, cuya administración Allah os ha confiado. Corán 4, 5. La aleya fue dirigida a los hombres, para que no entreguen dinero a los niños inmaduros. Pero hay hombres en nuestras sociedades que les encaja esta aleya. A pesar de todo eso, piensan que tienen intendencia, solamente por ser machos. Pregunta 7, podría decir: mi esposo no me da mis derechos económicos ni los otros, y me trata mal. No puedo recurrir a mi familia, ni al tribunal. O recurrí al tribunal, pero no me hizo justicia. Estoy obligada a vivir con él, mi familia es pobre o no puede recibirme. En este caso, te decimos: recuerde que la injusticia que está sufriendo no es causada por la Sharia, ni por el principio de la intendencia. Quizás le ha sido injusto su esposo, su familia. La sociedad alejada de la Sharia, el juez, el Estado. En cuanto a la Sharia, es su refugio, hermana mía, no es su enemigo. Sufrir injusticia debe llevarle a glorificar la Sharia que la defiende. E impide que usted y otros sufran injusticia. La Sharia es su refugio, no es su enemigo. Pregunta 8, bueno, ¿qué son los gastos de que estamos hablando? No se trata de gastos onerosos para el esposo, sino: quien posea con holgura, que gaste de acuerdo a su holgura. Y a quien se le haya dado una provisión restringida, que gaste de acuerdo a lo que le haya dado. Corán 65, 7. No está obligado a mantenerse al día con los lujos y competir con los demás. Luego se le dice: si no lo haces, perderás la intendencia. El Islam lucha contra la cultura del consumo y el agotamiento de las familias que amenaza su estabilidad. Pregunta 9, bueno, ¿y si el esposo es incapaz de mantener a la familia? La situación económica en los países musulmanes es como pueden ver. Muchos hombres pierden sus trabajos y quiebran sus negocios. Los ulemas discreparon sobre este tema. Pero instamos a la mujer, en este caso, que sea paciente con la angustia de su esposo. Y que recuerde las palabras de Allah. No olvidéis favoreceros entre vosotros. Corán 2, 237. Sin embargo, para poner las cosas en su lugar, hemos de acordar a los dos que esa paciencia es un favor por parte de la mujer. No una obligación, sino una caridad por su parte. El esposo debe apreciar esta devoción y caridad. Contar esa actitud a su favor y ser más tolerante con sus errores. Y cuando ella ve que su caridad es apreciada, se siente bien. La pobreza del hombre es un motivo de angustia para la mujer, que, instintivamente, depende de otros en sus gastos. Tiene una necesidad emocional y psicológica de que alguien la mantenga, aunque tenga dinero. Y el esposo tiene que entender eso si nota en ella alguna angustia o impaciencia. Cuando sus condiciones financieras se dificultan,
Debe saber que ella también está sufriendo igual que él, que sea un apoyo para ella. También le decimos a ella. Entre las razones de la angustia de su esposo, la corrupción. El robo del dinero de los musulmanes. Así que ayude a su esposo. La desintegración familiar. Solo aumentará la humillación de los musulmanes. Y el control de los delincuentes. ¿Quiénes hacen la vida difícil para ustedes los dos? Tengan misericordia con los que están en la tierra para que aquel que está en el cielo les tenga misericordia. Sunan al-Tirmidhi, Hasan Sahih. Si la mujer hace el favor a su esposo ayudándole en los gastos, tendrá una gran recompensa. En el Hadís, narrado por al-Bukhari, que Zainab, la esposa de Abdullah ibn Mas'ud, le preguntó al profeta Muhammad: que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Es aceptable que le dé la caridad obligatoria a mi marido? ¿Y a los huérfanos que están bajo mi cuidado? Su esposo no era capaz de mantenerla. Nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: sí, tendrás dos recompensas, la recompensa de fortalecer los lazos de parentesco y la de dar en caridad. Sahih al-Bukhari. Se le duplica la recompensa por dar la caridad a su esposo. Caridad. Sí, caridad. Se considera que ella da en caridad a su esposo, porque no está obligada a gastar en él. Sin embargo, se le duplica la recompensa. Pregunta 10. Pero hermano, al mencionar estos asuntos, incluso con todas estas reglas, tal vez algunas mujeres se atrevan contra los hombres. ¿Qué quieren uso entonces? ¿Que dejemos de enseñar a la gente sus derechos y deberes legítimos? ¿Mejor dejarlos ignorantes? Ella no conoce sus derechos. Y si se los exige a su esposo al conocerlos, él no se los daría. Por lo tanto, ni siquiera hace falta que los sepa. No hay mejor que la gente, hombres y mujeres, conozca la grandeza de la sheriga de su Señor. Y se sientan tranquilos y seguros de la justicia y la sabiduría de su Señor. Esto es mejor que mantener familias basadas en la desconfianza en Allah. Y su sheriga, que transmite a los hijos. Cuando el poder de la sheriga se impone a todos, la justicia se garantiza para todos. Solo se opone un enfermo del corazón o quien sigue sus deseos. Cuando la gente deja algo de los mandatos de Allah, Allah hace que lo necesiten. Si cada uno toma de la sheriga solamente lo que quiere, y se molesta si se le pide cumplir con sus deberes, entonces se vuelve como los hipócritas controladores, quienes dominan a la gente en nombre de la sheriga, estando muy lejos de ella. Cuando se les llama a Allah y a su mensajero para que juzgue entre ellos, hay una parte que se aleja. Pero si tuvieran ellos la razón, vendrían dóciles a él. Corán 24, 48 a 49. Estos hipócritas se insolentaron con los musulmanes. Cuando estos musulmanes se volvieron selectivos con la religión de Allah, el Señor de los mundos. Pregunta 11. Bueno, si la esposa tiene un doctorado y su esposo ni siquiera tiene estudios universitarios, ¿por qué permanece teniendo la intendencia? Antes que nada, los estudios universitarios no son un criterio del conocimiento útil ni del buen juicio. Incluso si suponemos que algunas mujeres tienen más sabiduría y conocimiento religioso que sus esposos, queda claro que el Islam indica líneas generales adecuadas a la humanidad. Sin embargo, si algunos hombres tienen una deficiencia que altera estas habilidades, como enfermedades psicológicas que realmente dificultan su capacidad para tomar decisiones adecuadas, y la mujer trata de ocultarlo pero él no es cooperativo con ella, de modo que afecta su vida. En este caso, ella puede solicitar la intervención de los sabios de su familia y de la suya, o dirigirse al Poder Judicial Islámico. Y él sigue teniendo la intendencia en lo que realmente corresponda a su derecho, siempre que su enfermedad o su debilidad de juicio no lleguen a sacarle del círculo de las personas racionales con capacidad jurídica. Y permanece el principio general que consiste en que la intendencia es del hombre. No se afecta por los casos particulares. Y no decimos, porque hay excepciones, la legislación islámica se desacredita al considerar que la intendencia es del hombre. Pregunta 12. Bueno,
Si el hombre cumple con todos sus deberes, sea padre o esposo, sin faltar los derechos de la mujer, pero se comporta de una manera que refleja un control innecesario. Por ejemplo, impide que la mujer salga a un cierto lugar sin dar razones. E incluso rechaza discutirlo. ¿No es esto un abuso que le permite a la mujer desobedecerlo? Respondemos, estimados y estimadas. El principio de discutir con el esposo en cada decisión y la frecuente controversia son lo que más amarga el ambiente amoroso de las casas musulmanas. Sí. El esposo tiene el derecho a no permitir que su esposa salga a un lugar sin dar razones. Y la esposa debe obedecerle, a menos que eso no le impida aprender la ciencia religiosa que tiene que saber mantener sus lazos del parentesco, al mínimo. O recibir un tratamiento médico, por ejemplo. Pero en lo demás, no se le exige explicar ni convencer en cada situación. Pero si el esposo llega a exagerarse, entonces el problema no tiene que ver con la intendencia. Más bien, estos problemas suelen surgir cuando el afecto entre ambos es débil. Y parte de sus signos es que os creó esposas sacadas de vosotros mismos, para que encontrarais sosiego en ellas. Y puso entre vosotros afecto y misericordia, Corán 30, 21. Si el afecto es débil, el esposo puede prevenir a su esposa lo que a ella le guste, como herramienta para expresar su descontento. Ahora su papel, hermana, es pensar en cómo complacer a su esposo. Y en comprender que esta intendencia en total es indispensable para usted. Dicha intendencia puede incluir algo opuesto a sus deseos legítimos, que pueden ser conseguidos de buena manera. Pero renunciar a la intendencia en su totalidad no es una opción. En las disputas entre los hombres, puede mi hermano estar enojado, nervioso o molesto. Le grita a su oponente y le arruga el ceño, esperando que le responda, para aumentar la irritación y la ira. Pero él le noquea. ¿Qué es noquear? Es cuando le dice: de todos modos, lo siento si te ofendí, fue sin querer. Luego se retira tranquilamente y le deja solo. Es una debilidad muy fuerte, que le hace verse como opresor en lugar de un oprimido. Y de una persona lista para la pelea, a otra que debe pedir disculpas. Esto es entre los hombres. Entonces, imagínense la mujer sabia que sabe que lo más fuerte que tiene es su debilidad. Ella puede tomar la mano de su esposo y lo corteja, rompiendo su agudeza y orgullo. Y lo domina con su debilidad, amabilidad y feminidad. En cambio, si el hombre regresa del trabajo, que le permite mantener la casa, sufriendo depresiones de la vida y cargas laborales, y se encuentra en casa con una mujer rival que quiere pelear con él, o discutir con él en todos los asuntos, entonces el amor desaparece y se reemplaza por el resentimiento. Esta es la historia de la intendencia. Cuando se muestra la imagen completa, la mujer entiende bien las palabras de su profeta. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Por aquel en cuya mano está el alma de Muhammad. La mujer no llega a cumplir con los derechos de su señor, si no cumple con los de su esposo. Narrado por Ahmed Ibn Maja y autentificado por Al-Albani. Un hombre que la protege, le da refugio, satisface sus necesidades y preserva su dignidad. Lo merece por parte de ella. Más bien, ella solicitará su intendencia instintiva y emocionalmente. Al poner la legislación islámica en su contexto correcto, muchas almas rebeldes se tranquilizan. Y lo que fue una sospecha se convierte en un orgullo. Y la musulmana se da cuenta de que nació con esa cuchara de oro en la boca, pero no reconoció su valor. Porque no vio toda la miserable historia de aquellas que habían perdido la gracia de la intendencia, de la que habíamos hablado en La liberación de la mujer occidental. La intendencia en la Shérida impuesta por Allah es un sueño para la mujer occidental y la mujer oriental no musulmana, que, en muchos casos, paga a medias los gastos de la casa con su esposo o su novio. Y la pueden expulsar si no paga los gastos. Para finalizar, una chica musulmana que se fue a Holanda, el país de las flores, para cursar los estudios superiores, nos escribió. Pero las sospechas se le acumularon. Entonces escribió a la esposa de un amigo mío diciéndole:
Que ya no está convencida del Islam, y su amor a Aya desapareció. Meses después. Nos envió hace días un mensaje largo. Contando que regresó a su señor después de seguir los episodios de El viaje de la certeza, y la serie de la mujer. Así como, la serie de la jurisprudencia del alma, del Dr. Abdul Rahman Zakir. Entre lo que dijo la hermana en su carta. Amo a Aya porque me hizo musulmana. Porque me dio una familia que me ama. Padre, madre y hermanos que se preocupan por mí. Y preguntan por los detalles más pequeños de mi vida. Dr. Yad, yo vi literalmente cada palabra de tu serie sobre la mujer. La vi con mis propios ojos. En mis últimos 4 meses en Holanda. Vivía en una residencia universitaria con chicas europeas. Y vi lo más extraño del lado negro de sus vidas. Y aprecié el valor de la castidad y la pureza de las mujeres musulmanas. Y la gran bendición de tener una familia, el padre, el hermano y el apoyo. Quienes piensan en mí estando muy lejos. Mientras que el padre de la europea, que vive a su lado. No la ve ni pregunta por ella. Por Aya, estoy muy triste por la situación de las europeas. Y me compadezco por ellas. Tenía una amiga holandesa. Quien me dijo que le urge conseguir un trabajo porque a su familia le molestaba su presencia en casa. Y otra alemana se peleó con su novio quien la expulsó de su casa. Y ahora yo, después de ser feminista hasta la médula. Agradezco la bendición de tener una familia con que vivo y me siento honrada. Y que se siente responsable de mí. Por supuesto, estimados, a pesar del error de dejar a una chica sola en un país europeo. Pero el testigo. Ella sintió el valor de la intendencia del hombre. Después de haber visto su ausencia en el país de las flores. Esta hermana, a quien le indignaba la Sheriat, concluyó su carta preguntando: ¿qué puedo hacer para que mi señor me perdone? ¿Por la faltarle el respeto cuando me oponía a él? Le pedí perdón, glorificado sea, y creo que me ama. Porque me guió al buen camino después de estar perdida. Pero aconséjenme qué hacer, para que Aya esté complacido conmigo. Le decimos a la querida hermana. Siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Aya. Aya perdona todas las faltas, él es el perdonador, el compasivo, Corán 39, 53. Le pedimos a Aya que, el hecho de compartir su historia y su efecto sean una razón para que Aya esté complacido con ella. O Aya, haga que nuestro corazón se llene del amor a la fe. Y que odiemos la incredulidad, la inmoralidad y la desobediencia. Y háganos seguir el camino recto. Que la paz y la misericordia de Aya sean con ustedes.